Hola hermanos, el día de hoy, 5 de octubre del 2021, es martes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Sí, claro. No es memoria obligatoria la del día de hoy, pero los que tenemos devoción a la Divina Misericordia debemos considerarla como obligatoria. Hoy es día de Santa María Faustina Kowalska, que recuerden que no nació con ese nombre, ella se llamaba Elena Kowalska. Nace en Gologowiec, en Polonia, un 25 de agosto del año 1905. Era la tercera de 8 hermanos, eran muy pobres. Fíjense que ella solo pudo, pues su papá Stanislao y su mamá Mariana solo pudieron mandarla 3 años, creo, 3 años a la escuela, creo que sí, 3 años. Y bueno, pobrecita, ¿no? Tenía que andar haciendo trabajos domésticos para poder ayudar, trabajó incluso en una especie como de fábrica para ayudar un poco a su familia. Ella desde muy pequeñita quería ser religiosa, ella quería entrar pues como monja, digámoslo así. A los 9 años hace su primera comunión, fue un momento, una experiencia muy interesante. Cuando vio que tenía dificultades para entrar al convento, y no sabía ni siquiera qué convento, no piensen ustedes que era que quería ser franciscana, que quería ser dominica, que quería, no, sencillamente ella quería ir a un convento. Pues ella misma cuenta en su diario que pues entró en la vida, llamémosle licenciosa, pero nada de eso. Sencillamente era una muchacha que, fíjense, andaba huyendo de Dios. Algo así como aquel bendito Jonás de la primera lectura de ayer, ¿no? Bueno, huyendo de Dios y estando en un baile que andaba con su hermana Josefina, sí, pues resulta ser que miró a Cristo crucificado y él le reclamó, ¿por qué andas huyendo de mí? Bueno, y entonces ahí vino la decisión de, sin el permiso de los papás, sin el permiso de los papás, se fue para Varsovia a buscar allá un convento. Entró a la primera iglesia a la que entró y ahí pues el sacerdote le recomendó que entrara en relación con una señora muy piadosa, una señora católica, que le ayudó porque el problema es que, vamos, tenía que pagar, así se le llama, ¿no? Una dote para poder entrar al convento y ella, pobrecita, si no tenía nada. Y entonces tuvo que trabajar un año como doméstica para poder conseguir la posibilidad de entrar al convento. Así que entra al convento en 1925, fíjense, con las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia. No es casualidad, ¿no? Las cosas no son por casualidad. En 1928 ya profesa como religiosa y será religiosa durante 10 años. Estuvo en varios lugares, estuvo en Vilna. De hecho, en 1931, cuando tiene la primera visión de la Divina Misericordia, está precisamente ahí. Esa aparición fue un 22 de febrero, fue muy interesante porque Cristo se le presentó y le dijo que él lo que quería es que se reprodujese su imagen y con el logo Jesús, en ti confío, ¿no? Más o menos como lo del Sagrado Corazón de Jesús. Yo al Sagrado Corazón de Jesús, yo digo Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío y espero, porque es lo que decía el Padre Pío. Entonces a mí me gusta añadir el espero, no hay nada malo en eso, ¿no? Y es que es lógico, ¿no? Uno va a alcanzar la misericordia de Dios cuando aprenda a confiar en Dios. O sea, descubre la misericordia de Dios. No es que la misericordia de Dios no me viene, es que yo no la entiendo porque yo no la busco, porque yo no confío en que eso es posible. Y Dios lo único que sabe es amar. De hecho, lo va a decir Santa Faustina, el principal atributo de Dios es la misericordia. De hecho, es lo que va a decir el Papa Francisco, ¿no? El nombre de Dios es misericordia. Bueno, y como les digo, tuvo la gracia de encontrar a un excelente confesor, un sacerdote, que fíjense, que fue muy prudente, ¿eh? Fue muy prudente porque al inicio incluso mandó a que Faustina fuera, perdonen la palabra, ¿no? Analizada por un psiquiatra, por una psiquiatra, una mujer, y bueno, salió bien librada la pobre porque se le había acusado de que podía estar ya teniendo algunos principios de locura, pero realmente nada que ver, nada que ver. Y él fue, este padrecito, que de hecho es beato, hoy en día es beato, él le pidió, el padre Mijael Sopocko, sería, yo no sé cómo se dice eso en la lengua eslava, ¿no? Él fue el que le pidió a ella que pusiera, y bendito sea el Señor, que puso por escrito sus experiencias, porque ella no lo quería hacer, pero puso sus experiencias por escrito y ese es el diario de Santa Faustina Kowalska. Muere un 5 de octubre de 1938, pues hombre, pónganse a pensar, un año, 11 meses antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en fin,
y fue canonizada en el año 2000 por el Papa San Juan Pablo II. Entiendo que hay una postulación para nombrarla doctora de la Iglesia por sus escritos. Bueno, la devoción a la Divina Misericordia, la coronía a la Divina Misericordia, la hora de la Divina Misericordia, todos estos elementos, la celebración evidentemente del segundo domingo de Pascua como domingo de la Divina Misericordia, de hecho ella fue canonizada el segundo domingo de Pascua, son elementos que vamos hombre, que nos quitan, que nos añaden, en que nos benefician. Ser devotos de la Divina Misericordia es un beneficio superior, no solo por las promesas que se han hecho. Yo a veces ni siquiera quiero leerlas, o sea, porque no puedo yo reaccionar por lo que voy a conseguir, como que si fuera un asunto interesado de manera egoísta. No, yo creo que lo hacemos por puro amor, no por corresponder al amor. Bueno, vamos, las lecturas del día de hoy. Seguimos con el bendito Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ok. Sin duda el sarcasmo del mundo judío es extraordinario. Nos recuerden varios elementos. Primero, Nínive. Nínive es la capital de Asiria, o sea, es la capital del imperio enemigo. Ok, bueno, empezando por ahí. Que se conviertan ya es un signo demasiado grande. Luego, la infinita misericordia de Dios volvió a llamar a Jonás, le dio otra oportunidad a Jonás. ¿Cuántas no nos ha dado a nosotros, Dios mío? ¿Cuántas oportunidades no nos ha dado para volver por el buen camino? En fin, y Jonás es un haragancito. Hacía falta 3 días para cruzar Nínive y él anduvo un día. Un día. Ya él, bendito, es un haragán, perdónenme, pero es que claro, él no confía en Dios. Él hace las cosas a regañadientes, es un muy mal profeta. Y luego miren en los extremos, ¿no? Se convierten desde el rey hasta los animales. Como que una manera como para decirnos a nosotros: ¿y tú quién eres para no convertirte? Si hasta los animales, las vacas y las ovejas son capaces de hacer ayuno y tú no haces ayuno. O sea, piénsalo por un momento, ¿no? Es una manera muy jocosa de hacernos ver lo errado que estamos. Y luego, la misericordia de Dios. Bueno, hoy, día de Santa Faustina Kowalska, viene bien, ¿no? Dios se arrepintió, ¿ya?, del castigo que les había anunciado. Bueno, vamos al Evangelio. Seguimos en Lucas, ¿no? Capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, bueno, vamos por partes. Como a veces se ha querido leer este texto como una oposición entre la vida espiritual y la vida activa, entre la vida pastoral concreta, digamos, del servicio a los hermanos, y luego como la vida de contemplación, como que si fueran dos cosas distintas u opuestas, yo creo que no se les olvide que acabamos de leer ayer la parábola del buen samaritano. Está en el mismo capítulo 10. Es continuación esto de aquello. Así que, por lo tanto, pretender hacer oposiciones entre Marta y María me parece que es una cosa desequilibrada completamente. Más bien se nos anuncia la necesidad del equilibrio. Marta y María son las hermanas de Lázaro, si seguimos la tradición del Evangelio de Juan en el capítulo 11, ¿no? Ahora bien, fíjense, una cosa es necesaria. No significa que lo otro no tenga su valor, no significa que, hombre, pues aquí nadie cocina, nadie sirve, nos vamos a morir de hambre todos, ¿no? O
sea, tampoco hay que caer en un espiritualismo fanático, no, nada de eso. Pero hay que encontrar un equilibrio, porque lo que ordena el servicio, la samaritanidad, es la oración, es el estar a los pies del Señor. Piensen en tantas congregaciones que lo hacen, pienso en las de Madre Teresa de Calcuta, ¿no? A mí siempre me gusta decir Santa Teresa de Calcuta, pero Santa Teresa, ¿no? De Calcuta, que se pasan al menos 1 hora delante del Santísimo todos los días antes de cumplir con su misión de atender a la gente a la que ellas sirven. Pues sí, ellos, de hecho, porque hay también varones. O sea, aquí cuidado, ¿no? O sea, nos falta ese equilibrio a veces. O sea, lo que ordena nuestra vida de servicio, nuestra vida de entrega, es precisamente el estar a los pies del Maestro, el estar a los pies del Señor Jesús. No lo despreciemos, solo que no caigamos en las actitudes de Marta. Dile que me ayude. Vaya, le dio órdenes al Señor Jesús. ¿No te has dado cuenta de que mi hermana me dejó con todo el quehacer? Dile que me ayude. Hombre, Marta, tú eres discípula también. No te pongas a darle órdenes al Señor. Les invito a hacer oración. Señor, mi vida no es vida auténtica, porque vivo deprisa, porque huyo del silencio, porque prefiero hacer, pongo condiciones, porque sospecho de ti, Señor, porque aborrezco el riesgo de optar y renunciar. Así, Señor, nunca conoceré, por más que lo intente, ni el sabor de la paz, ni el precio de la alegría, ni el sentido de las lágrimas, ni el gusto de la vida, ni el encanto de la amistad, ni el valor del silencio, ni el milagro del amor. Por eso te pido, Señor, que tu Espíritu me ayude a crecer en serenidad y silencio, en contemplación y escucha, a tener valor para fiarme de ti, avanzando por el camino que me señalas y renunciando a todo lo que me aleje de ti, a entregarme sin condiciones del todo y para siempre. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Fíjense que es una oración preciosa, ¿no? Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Díganme si no es una oración preciosa, ¿verdad que es preciosa? Bueno, vamos. Les bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por intercesión de Santa María Faustina Kowalska, les bendiga y les acompañe siempre. Feliz martes para todos.